Hoy estamos en un punto de meseta, subiendo lentamente. En la medida en que nosotros hagamos lo que el gobierno dispuso ayer, y eso depende de cada uno de nosotros, por supuesto, los resultados los vamos a tener en 2 semanas. 30 nuevos casos. El total de los casos confirmados en Argentina es de 158. Italia ha sumado otros 627 muertos por coronavirus más en las últimas 24 horas. Una cifra récord desde que se confirmó el primer caso, por lo que el balance de víctimas mortales se eleva ya por encima de los 4.000. Buenas noches, ¿cómo están? Viernes, ¿cómo están todos? 9:31 de la noche del primer día de la cuarentena total en Argentina. Cuarentena total que evidentemente todavía cuesta. En algunos lugares ha funcionado. Yo venía para acá desde Recoleta, Barrio Norte, y vi muy poco movimiento por Las Heras, Plaza Italia, Juan B. Justo, Fitzroy. La verdad vi muy poco movimiento. Desde zona norte. Ahora, en otros lugares uno lo ve por tele, que hay mucho movimiento. Mucho A movimiento. esta hora, ¿no? Por lo Durante el menos. día fue Sí, a esta cambiando hora. mucho también. Digamos que el día Durante el día fue tuvo cambiando sus mucho. oleadas. En serio, fue así. No me parece que tampoco sea el momento de decirles, hay gente que no se toma esto en serio, bueno, cada uno, ¿no? Aunque alguien dirá, bueno, sí, pero no te tomas algo en serio, y yo termino siendo la víctima de que vos no tomás en serio el aislamiento o de que no llevas adelante las medidas que se deben llevar adelante. Me parece que suceden situaciones que vamos a tratar esta noche de encontrarle respuestas. Hay una pregunta que yo vengo haciendo hace 15 días, que no encontraba proporción entre las respuestas brutales de todos los gobiernos, incluido el argentino, con los números de esta pandemia. Bueno, las proyecciones explican las decisiones que han tomado los gobiernos. O sea, no se tomó la decisión que se tomó ayer en Argentina por 158 casos. ¿Está claro? No se tomó por 158 casos. Aquí tenemos un informe cuyo contenido no vamos a mostrar. Esto está hecha la impresión en blanco y negro, originalmente celeste-azul. Ven que dice confidencial. Este es el informe que el ministerio le presentó al presidente. Aquí tiene escenarios, y estos escenarios de la epidemia tienen números. No los vamos a decir porque no, lo hemos dicho el miércoles y anoche. Acá no se trata de la primicia, acá no se trata de llegar primero. Acá se trata de informar y de informar con responsabilidad. Absolutamente. Ojalá que los escenarios pesimistas de este informe no se cumplan, del mismo modo que lo debe pensar el que lo escribió. Pero ¿sabés qué, Fabián? Qué bueno. Lo único que digo, el informe lo tenemos, hay 4 escenarios. Bueno, pero hay 4 escenarios. O sea, hay buenos y hay pésimos. Sí. El tema No, está buenos no hay. No, No, buenos no hay. Buenos se relacionan Buenos Menos malo, chicos. Menos malo. Menos malo. Hay malo, Pésimo, ¿se entiende lo que hay digo? malo, más Digo, malo, pésimo. peor que malo. Está bien. Sí. Pero bueno. cambia según lo que hagamos. Exactamente, cambia según lo que hagamos, por lo cual Depende de nosotros. tomémonos, Claro. depende de nosotros, Claro. y en un momento dependerá del sistema de salud. Bueno, pero Hasta ahora, en este momento, nosotros depende- tenemos la pelota. Pero vos decías algo, y nosotros tenemos que hacer hincapié, porque el error de uno transforma ese error en el sufrimiento de muchos. Entonces tenemos que machacar y tenemos que decir que la situación en cualquier parte del mundo es compleja. La salida al perro es de 1 cuadra, no de 1 kilómetro. Claro. Ir a comprar algo no es un paseo. Pablo, Para lo que todos decís, es como una domiciliaria. Si las decisiones individuales tuviesen consecuencias Exacto. individuales, sería una cosa. Claro. pero las decisiones individuales son Tienen consecuencias colectivas. 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 Eso De tenemos que hecho, entender. nos pasa a nosotros, Fabián. Nosotros tenemos la posibilidad de circular. Y nosotros lo que hacemos es venir al laburo y volver a casa. Yo hice No eso lo usamos hoy. para otra cosa. Absolutamente. Yo hice No lo eso. usamos para otra cosa. Yo hice eso. Ahora vamos a hablar con Eduardo López, ya está aquí Carlos Regazzoni, ya está Fernando Sichero. Estamos convocando médicos profesionales y estamos convocando médicos profesionales que tiene sentido que rompan la cuarentena. Está también Diego Montedioca. Notarán a partir de hoy que no habrá economistas en el piso. Probablemente no haya un montón de profesiones que sacaremos desde Skype. Porque nosotros también como programa de televisión no vamos a tener la coronita de romper la cuarentena. Obvio. Claro. No, pero nosotros sí somos periodistas, pero
¿Entienden? Vamos a tratar de ayudar. Hemos duplicado técnicamente las posibilidades de hacer Skypes, que es la manera de que mejor nos comunicamos con todos, porque también hay que empezar a reordenar nosotros desde la televisión. Si se me permite un pequeño aviso parroquial, como decían, ¿Cómo no? que Claro. somos de la Grey Católica en misa, cumpleaños mi hija Coco, Oh. que está en Holanda. En realidad Happy cumple en birthday. Ámsterdam. Cumple mañana, pero ya cumplió hoy por la diferencia horaria, ya hablamos. Ya nada Cumpleaños. lejos, ¿no? ¿Eh? Un beso. Le hemos dado un beso gigante. Allá está en aislamiento voluntario. En Holanda es voluntario. Coronavirus en Argentina. Primer día de la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno para frenar el avance de la enfermedad. Tuit Alberto Fernández. Gracias a todos y a todas por haber comprendido y por permanecer en sus casas. Si estamos unidos y cumplimos las disposiciones, esto pasará pronto. Le envío a cada uno y a cada una mi abrazo a la distancia. Hoy estamos en un punto de meseta, subiendo lentamente. En la medida en que nosotros hagamos lo que el gobierno dispuso ayer, y eso depende de cada uno de nosotros, por supuesto, individual, y tratar de ayudar colectivamente a que se cumpla. Nosotros los resultados los vamos a tener en 2 semanas. Hemos preparado y desplegado la fuerza de seguridad en toda nuestra ciudad para que se cumpla con el decreto establecido en el día de ayer. Yo hasta acá creía que había 2 cosas solo fuera de la grieta. 1, no puede haber hambre en la Argentina. 2, hay que cuidar a los chicos. Eran las 2 únicas cosas que yo veía que estaban fuera de la grieta y que la sociedad tomaba como que eran reglas. Me parece que esto tercero pasa también con el tema del coronavirus. No solo la clase política, sino también veo una sociedad muy consciente. Tuit Mauricio Macri. Mientras tanto, queridos argentinos, mi mensaje es que nos mantengamos unidos, ahora más que nunca, y acompañemos las medidas que tomó el gobierno. Seamos responsables y cuidémonos entre todos. Mientras tanto, los castigos para aquellos que no cumplen con la cuarentena se endurecen. Un joven de 21 años fue imputado por viajar con coronavirus en un barco de buquebús. En el viaje aparentemente se enteran de lo que estaba pasando y la gente, algunos subían despavoridos, otros tomaban distancia, otros lloraban. Ahora los trascendidos son que nos van a llevar al Hotel Panamericano por 3 días para hacer un seguimiento y hacer la prueba, a ver cómo estamos. El chico se entera por WhatsApp que le había dado el test positivo. Ahí vamos. Que se empieza a sentir mal y los amigos de él bajan y le dicen a la tripulación que había pasado esto. Luca cumple con el protocolo, Luca cumple con su hombría de bien, él se autodenuncia como corresponde cuando se entera arriba del buque a media hora, 20 minutos de llegar a Buenos Aires. Esto lo debe saber Carlos Regazzoli. Muy buen informe explicando lo que pasó en el día. Cuarentena 1, día 1. Carlos, ¿cuántos países hay en el COI? Que creo que el COI tiene más países que Naciones Unidas, ¿no? 220. Sí, el número de Naciones Unidas es 195 banderas. Bueno, 195 banderas. ¿Por qué pregunto esto? 166 países en el mundo con coronavirus. Muchísimo. Esto es impresionante, ¿no? Sí. En términos de pandemia, de aritmética, de epidemiología, ¿no? Y algunos, como Estados Unidos, ya en todos los estados hay casos. Hay casos. Claro. 272.362 marca la cantidad de infectados en el mundo. China sigue primero, por supuesto. Lo de Italia es impresionante. Sí. Ha desbordado todo. 47.000 casos. España, 20.000. Y cantidad de muertos. Italia ya le saca... Casi 1.000. Sí, casi 1.000 víctimas No, fatales de También hay diferencia. casos, perdón, y China también está hay- muy estable hace mucho tiempo. y también Si hay es que le casos- creemos a China, ¿no? ¿Eh? Si es que le creemos a China. Claro. Y Y hay pero si le casos- creímos cuando fue el comienzo, Claro, le tenemos que creer hoy. ya hay que poner Sí. la No ficha seamos ahí. Trump. No, Más perdón, que estable, casos, digamos, que no Fabián, hubo casos interesantísimos para estudiar y para Sí. tomar el ejemplo como Taiwán. Claro. Estamos, que tiene a China Sí. al lado y que sin Japón, embargo claro. pudieron detenerlo al Singapur. instante. Fabián, te doy, como hacemos Sí. todos los programas, cómo terminó el día viernes. Sí, a ver. El primero sigue siendo Italia. Altísimo el número de hoy, 5.986 infectados nuevos. 5.900. Hoy le han diagnosticado 5.986 positivos a Italia. Estados Unidos en segundo lugar, 5.274. Tercero, bajó un poquito Alemania con relación a la semana, que venía casi siempre segundo, 4.528. En cuarto lugar España, ahí un poquito más bajo, pero alto, 3.433.
quinto Francia, sexto Irán. Un país que se le disparó muchísimo y que en un principio también estaba en el plan, no pasa nada, se exagera, el mundo, nosotros somos primer mundo. Suiza, 1185 en el día. Igual. Y Reino Unido, Suiza no es 700. Suiza. Igual, Suiza no es Fabián, Suiza. Me parece Sí. que el tema de contar casos confirmados es relativo porque cada país tiene un sistema distinto, una práctica distinta. Argentina ha testeado muy poco, Corea del Sur testeó Ahora vamos a ir sobre eso, 250.000 personas. porque quizás mucha gente no lo sabe, pero vos, aparte de ser uno de los mejores críticos de cine de Argentina, sos... No. El otro costado. No. Me gustó Espera. mucho. El otro costado de Gustavo, que en algún momento escribió muy mucho, me acuerdo de haberte hecho muchas notas, sos un experto en estadísticas y en el INDEC. ¿Puedo mirar una curva? ¿Puedo mirar los números de epidemiología? No, nada pero que sí de sea estadísticas, responsable. ¿sabes? Bueno. Digo, el comentario que acaba de ser no es el de alguien que mira televisión del tema. Gustavo sabe de estadísticas de manera profesional. Bueno, Fíjate lo que Sí. decíamos ayer de la Sí. curva amarilla de allá a la derecha, que hay que darle mucha importancia, que es el resto del mundo, lo que está pasando sobre todo en Europa. Y fíjate lo que es la de China, la diferencia entre la pendiente para arriba y el amesetamiento. Y el amesetamiento. Se puede ver gráficamente. Ahora tenemos un cuadro que está jodido, después vamos a comparando con otras pandemias. Hay un último momento, sí, dale. Último momento realmente muy importante lo que acaba de decidir el gobierno nacional. Para vos, que quizás te vence la tarjeta y decís no puedo recaudar un peso, bueno, todos los pagos de tarjeta de crédito o todas las deudas bancarias que vos tengas se postergan hasta el fin del aislamiento y después se darían 2 semanas para que la puedas pagar. Con lo cual, en principio, hasta abril no hay nadie 15 que de te abril. pueda... Esto es muy nadie importante. A te ver, puede Gustavo, exigir el a mí pago. me vence la tarjeta el 25 de marzo. Está bien, no lo pagás ahora. Si no quiero. Pará, no lo pagás y no no, te corren. sí, no, está no pasa bien, nada. y bueno. No lo pagás y no te No es corren un regalo, punitorios. claro. Lo Déjenlo importante terminar. es esto. No lo pagás y no te corren O punitorios. sea, no lo pago el 25 de marzo, lo pago el Buena 4 de abril y no me corren No, punitorios y el gobierno monto es el irá mismo. a partir de Perfecto. qué ¿Puedo fecha trasladar una se inquietud? puede pagar. Y Sí. otro tema más muy importante, que también está en el último momento, que va a salir mañana por decreto. Luz, Eso, agua y gas, que son considerados servicios esenciales, tampoco se pueden cortar por falta de pago corta. Ahí está. hasta que termine la... No, y también el pago. Jujuy A ver, acaba de pero decretar pero repitamos, que se pague. repitamos esto. Eso es importante. Si me vence la tarjeta de crédito el 25 de marzo, si no la pago, no me corren intereses. No te corren. No. Y segundo, dejemos que lo explique Gustavo. Y segundo, luz, gas y agua no corren vencimiento. No, luz, gas y agua no te la pueden cortar si vos no la pagás. Perfecto. Y en algunos distritos, esto yo creo que se va a terminar de unificar mañana, en algunos distritos como Mendoza y Jujuy lo estableció hoy, ni siquiera tenés obligación de pago. Pero Hasta que acabamos- termine, obviamente, acabamos el de- evento. Sí. Recién pusimos en el aire una campaña que tiene que ver con los pagos online. Digo, no nos avivemos. Los que podemos pagar, paguemos. Porque si No, no, pero no decimos lo contrario. Riquísimo. No estamos diciendo lo Y contrario. sumo algo, Sí, porque dale. Alberto firmó un nuevo decreto a pedido de gremios, empresarios y gobernadores. Vamos a contar porque vamos a ver una flexibilización de algunas medidas, algunas que son muy específicas para Por la ejemplo, industria, pero hay una que tiene que ver porque había mucha discrepancia hoy con relación a la compra y venta de comida en restaurantes. ¿O qué Sí. pasa con un gremio que tiene muchísima gente empleada? El decreto dice, los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas podrán vender sus productos solo a través de servicio de reparto domiciliario. Es una novedad esto, Con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad. En ningún caso podrán brindar servicios con atención al público. No, pará, personal. repetí esto porque es muy importante. Punto número 10 de este decreto donde Ampliatorio. hay 10 medidas, ampliatorio, que habla de muchas otras actividades. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas podrán vender sus productos a través de servicio de reparto domiciliario, con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria. En ningún caso podrán brindar servicios con atención al público
en forma personal. O sea, yo puedo llamar por teléfono y ellos me lo traen. Lo que yo no puedo es, para que quede claro, yo no puedo ir a comprar una pizza. Claro, pero acá hay un punto. Pero puedo pedirle y me la traen. Acá hay un punto, si me permitís, que entiendo que es una decisión. Entiendo que es una decisión que tiene una finalidad económica y no sanitaria. Pues si vos me preguntas a mí, lo entiendo esa excepción nueva que se incorpora, porque hay que darle un poco más de dinamismo a un montón de sectores que están en yo en lo personal a mí me salvan la vida. A mí también. Eso es el punto. Por eso, pero desde el punto de vista sanitario es complejo, pues estamos pidiendo un aislamiento lo más cerrado posible. Y la verdad que la circulación... Bueno, espérenme que vuelvo. Prometo volver con el tema porque es un tema muy importante. Le acaba de contar Paulo, hay un montón de gente que vive sola, que no tiene tiempo, que no sabe cocinar. 8 millones de personas para ir a cocinar. Bueno, ahora lo debatimos. Esperen que ahora lo debatimos. Está Eduardo López con Mauro en el móvil. Mauro Gundín. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, buenas noches. Vos lo decías, estamos con el doctor a quien tengo aquí a mi derecha y vos sabés que recién hablábamos y recién me comentaba que de los 30 casos que se han manifestado en el día de hoy está la investigación sobre si 10 de ellos son autóctonos, lo cual, doctor, de esto de ser así, ¿cuánto modificaría el mapa en la Argentina con respecto al coronavirus? Buenas noches a Fabián y a toda la, buenas noches, Eduardo, ¿cómo gente está? Que está ahí en el estudio. Bien. En realidad lo que hay es 10 casos entre los de ayer y de hoy que están en investigación. ¿Qué significa esto? Que son pacientes confirmados que no sabemos, no le encontramos el nexo epidemiológico. Ni viajaron, ni tuvieron contacto con viajeros, ni tuvieron contacto con los contactos estrechos de los viajeros. Nosotros, desde el punto de vista técnico, se le llama investigación porque se está buscando si hay algún nexo epidemiológico. Si después de la investigación no se hubiera, estos forman parte de lo que se llama casos de comunitario o autóctono, ¿no? O sea, Eduardo, que... Pero hoy por hoy no se puede... Eduardo, si usted lo plantea así de entrada, quiere decir que usted tiene el temor, con todo lo que usted sabe de este tema, y que nunca estuvimos tan cerca de ya tener la circulación comunitaria, entonces. A mí no me preocupa tener algunos casos comunitarios, sino la dinámica como esos nuevos casos, la cantidad de nuevos casos que aparecen día a día. En primer lugar, hay una buena noticia que hoy se entrenaron un número grande de técnicos y de bioquímicos en el Malbrán para descentralizar el diagnóstico. O sea, hay ya un grupo grande de instituciones que van a poder hacer el diagnóstico descentralizado, no depende del Malbrán, con lo cual va a agilizar mucho los diagnósticos. En esta etapa van a subir rápidamente los casos positivos, probablemente porque no tienen el arrastre del Malbrán. Y el otro tema que es muy importante, yo creo, es que la aparición de nuevos casos, diríamos, supongamos que empiezan a aparecer casos autóctonos, hay que ir aumentándolo en la medida que uno ve la dinámica. Si de repente de una semana a otra aumentan 1.500 casos, ahí estaríamos realmente preocupados. Si aumenta de a poco, mucho no me preocupa. Eduardo, ¿puede ponerle, yo sé que es muy difícil, números a qué es de a poco, qué es regular, normal y qué sería mucho? Para que nos vayamos acostumbrando a cifras que en algún momento van a ser superiores a 30 por día, me imagino. Bueno, ustedes ahí plantearon varios escenarios que hizo el Ministerio de Salud. Sí, pero yo no dije, conté que hay 4 escenarios, pero no di los números. Bien, perfecto. Todos los escenarios plantean que va a haber un número importante de casos, diríamos. Y lo que también se plantea es en qué momento es el pico, ¿no? ¿Y usted qué cree, Eduardo? ¿Cuándo cree usted que será el pico? El 31 de marzo. Yo creo que no va a ser a fin del 31 de marzo, yo creo que va a ser aproximadamente a mediados o fin de abril. Esta es mi idea. Eduardo, en esta lectura que hace... Ahora, Eduardo, en esta lectura que hace usted, de que serían la segunda quincena de marzo, perdón, la segunda quincena de abril o al final del mes de abril. La cuarentena nuestra hoy termina el 31 de marzo.
¿usted recomendaría en esta perspectiva que la cuarentena siga más allá la total del 31 de marzo? Primero voy a comentar cómo vi hoy la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Realmente me pareció que era un sábado a la mañana y no un fin de semana largo. Esto significa claramente que todavía, honestamente, la gente no entendió el rol de la cuarentena, o por lo menos hay parte de la gente que no lo entendió. Si usted saca gente de su domicilio y lo lleva a los country o a los country o a los barrios privados, lo que hace es transportar la gente y no hacer la verdadera cuarentena. O sea, transportar si el usted virus. sale de Buenos Aires y va a las playas, exactamente, ahora va. Y eso es, lo que hace esto es transportar el virus. ¿Por qué? Porque hay una gran discusión en la ciencia médica, cuál es el rol de los asintomáticos o los individuos que tienen pequeños síntomas y que no le dan importancia. Y los pequeños síntomas, si usted tiene el virus, transmite el virus. Y los asintomáticos es una zona gris. Este es el otro tema. Pero francamente no hay medida que tenga mayor éxito que es hacer una cuarentena muy estricta y drástica, y en segundo lugar tratar de detectar la mayor cantidad de casos posible por medio de los métodos rápidos. Por eso la descentralización es un buen nivel. Ahora voy a la pregunta de Fabián. Sí, dele. Fabián, yo creo que, diríamos, me parece bien 2 semanas. Acuérdense que criticamos a aquellas provincias hacía una semana, 4 días. Y va a haber que ir mirando cómo va funcionando esto. Si francamente en la segunda semana seguimos considerando de que no hay cuarentena o es una cuarentena light, si usted me permite, nos estamos equivocando como sociedad. Por lo tanto, habrá que analizar si esto se extiende o qué medidas se hacen alternativas. Lo que la OMS dice y los países que tuvieron éxito es: tiene que ser una cuarentena muy estricta, tomando todas las medidas al mismo tiempo, y si uno la acompaña con muchos estudios diagnósticos, uno mejora. ¿Por qué? Si usted tiene mucho diagnóstico, como el 80% es benigno de los casos, a la gente joven no hace falta internarlo, salvo que tenga complicaciones, uno lo puede enviar en cuarentena al domicilio y darle pauta de alarma. En cambio, utilizar todo el sistema hospitalario público-privado para el enfermo que requiere internación, que en base a la expectativa es alrededor de un 20%, con lo cual ahí no se colapsaría el sistema si esto uno lo puede extender en el tiempo, ¿no? Eduardo, no lo interrumpimos, pues estamos escuchándolo, además porque todas las preguntas que se nos ocurren, Eduardo López las va contestando. A ver, Eduardo, es muy fuerte lo que acaba de decir, yo se lo dije esta mañana en la radio. Usted merecidamente se ha ganado un lugar en la sociedad en los últimos 15 días. Ha sido uno de los primeros que ha comenzado en los medios. Hoy hay 3 médicos acá. Yo le agradezco, aprovecho a ellos 3 y a usted también, todo el esfuerzo y el trabajo que están haciendo hace semanas en los medios de comunicación. Ahora, su voz es muy importante, Eduardo. Usted acaba de decir de que la cuarentena, yo entendí, no habría que prolongarla así. La cuarentena la hacemos en serio y si tenemos muchos casos de testeo. Y usted dijo que no tenemos muchos casos de testeo y que a usted la cuarentena hoy no le gustó. O sea, habló de una cuarentena light. Bueno, entonces quiere decir que con el... Usted ha sido clarísimo, usted puso un sí y, pero ese sí, las 2 condiciones que usted pidió para no prorrogarla no están. Está diciendo lo que hay que decir. A ver, lo escucho, Eduardo. Yo estoy diciendo que, primero, la descentralización de los kits es una buena noticia, porque esto va a aumentar los diagnósticos, ya sea positivos o negativos. Eso es muy bueno. Y lo segundo, si uno cumple realmente la cuarentena de 14 días como corresponde, y yo le invito a la gente que está viendo el programa, cómo es la cuarentena en Madrid o en Milán comparada con lo que pasó esta mañana en Buenos Aires. Aplaudo. A ver, Eduardo, doctor, Eduardo, hay mucha gente que lo está viendo a usted en este momento. Olvídese de mí. Háblele directamente al televidente que lo está mirando. Sácame a mí, dejalo a Eduardo solo.
No, yo le diría a la gente básicamente que esto no es una enfermedad simple, es una enfermedad de enorme transmisibilidad y que tiene un enorme impacto en nuestros padres y en nuestros abuelos, diríamos, en el adulto mayor. Por lo tanto, tenemos que protegernos nosotros y también proteger a los abuelos. Cumplamos la cuarentena, animémonos a estar en casa, diríamos, los 14 días. Hay un enorme esfuerzo que hace el gobierno para tratar de mantener la productividad y demás, y no querramos que esto sea una vacación larga. Creo que esto es fundamental, porque si nosotros circulamos, el virus va a seguir circulando y va a empezar a infectar a mucha cantidad de gente antes que nos demos cuenta. Por lo tanto, creo que hay que reflexionar. La responsabilidad social es muy grande y la responsabilidad individual nos toca a cada uno de nosotros para hacer la real cuarentena, ¿no? Doctor López, en relación a lo que usted dice, ¿no? El virus circula con nosotros. Recién usted, corríjame si entendí bien, dijo que de los casos de hoy, 4 se están estudiando si pudieran ser de circulación local o autóctonos, más otros de días previos, que son 10 en total. ¿Nos podría decir si usted tiene esa información de qué zonas son, si son de ciudad, de provincia, de dónde? Y en todo caso, si eso se confirmase, si hay una progresión más rápida una vez que ya se confirme la circulación local de cantidad de contagios. Bueno, yo la verdad creo que algunos son de Cava, pero no tengo la cifra real. Le pido disculpas, no tengo la cifra de todos, pero yo sé que algunos son de Cava. Bien. Ahora, digamos, si esto, Cava tiene un número grande de casos, obviamente también tiene densidad, y hubo mucha gente que viajó, porque todavía tenemos que reconocer que la mayoría de los casos que está diagnosticando Malbrán son viajeros. En cambio, cuando empiezan a trabajar los demás laboratorios, ahí es donde va a estar va a ver si ahí empiezan a aparecer casos, diríamos que acá que llamamos en investigación, pero a través de la investigación, algunos de ellos estoy seguro, para hacer casos autóctonos, que además, como dijo el ministro de Salud, ¿no? Van a aparecer, esto es inexorable. La clave es la dinámica con que aparezcan y el número que aparezcan en función del tiempo. Y en esto tiene un rol muy grande la circulación de la gente y la densidad poblacional en pequeños espacios. Y volvemos de nuevo, junto con el testeo. Esto fue lo que hizo Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, incluso Japón. Entonces, si no podemos testear a todos, vamos a hacer por lo menos vigilancia epidemiológica, que hay un protocolo en esto, y en segundo lugar, cumplamos con la cuarentena. Bien. Doctor, yo cuando usted hablaba, dije, lo aplaudo, porque estoy cansado de vivir en un país del zafarómetro donde todo el mundo trata de zafar. Si tengo que pasear el perro una cuadra o 1 kilómetro, si tengo que ir a comprar una cosa de necesidad, voy a pasear al supermercado. Una irresponsabilidad total. Turistas que se fueron, gente que hizo lo que se le dio la gana, y un montón también de colegas que no comparto, que están, no, demos buenas noticias, no exageremos. Y lo que hay que decir es la verdad y dejar de mentirnos en todos los sentidos. Y un gobierno, como usted dice, haciendo un esfuerzo notable y una sociedad que no consume y que tiene una crisis económica. Quiero aclarar esto porque es muy importante el mensaje suyo. ¿Qué haría usted como médico si le dice el presidente, doctor, ¿en qué apretaría la cuarentena? ¿Qué cosas usted diría, esto se termina, no somos flexibles? No son esenciales. Exacto, no son esenciales. ¿Qué voltearía usted si le pregunta al presidente un consejo a un infectólogo como usted? No, pero, a ver, Vilouta, gracias por la palabra, pero yo mago no soy y no conozco mucho de esto. Yo lo que digo es, si yo veo gente circular en la calle, si yo veo que las avenidas están ocupadas por coche, es evidente que la cuarentena no se está cumpliendo. Entonces, una posibilidad es achicar el horario de circulación de los vehículos, por ejemplo. Eso es una posibilidad. Claro. Por ejemplo, en España los patrulleros salen con altavoces, recordando que tienen que quedarse dentro de casa. Teníamos. Y en segundo lugar, poner más fuerza de seguridad en la calle, para enseñar a la gente, no para apretarla, para enseñar a la gente que tiene que volver a su domicilio, salvo frente a situaciones esenciales, ya que tiene que comprar pan, tiene que ir a comprar pan. Claro, pero uno puede, por ejemplo, demorar otras cosas, ¿no? Seguro.
Hay algo que a mí hay dos cosas que me preocupan. La primera son las fake news, las noticias falsas, ¿no? Esta especie de virus que también está circulando, que es decir cualquier cosa sobre el tema. La primera pregunta es, ¿el virus que llega a Argentina es exactamente el mismo que está en China? O sea, esto que se habla de mutaciones del virus, ¿son reales las noticias o son mentira? Yo realmente no lo conozco. La literatura científica no revela claramente hoy que la mutación sea significativa para tener peor enfermedad. En realidad, cuando uno ve los números de casos que hay en todos los países y la mortalidad, con eso nos alcanza, diríamos. Si eso le agregamos la mutación, estaríamos realmente en problema. El mayor tema de discusión, y esto no es un tema menor, por eso el rol de la cuarentena, es el paciente asintomático o aquel de repente que tiene fiebre 38 y el otro día se le va. Porque ese grupo, el segundo, el que tiene pequeñísimos síntomas, muchas veces no consulta, pero disemina el virus. Y los asintomáticos, hay algunos trabajos que empiezan a aparecer que pueden tener algún rol también en la diseminación, pero esto todavía no se sabe. Ahora, esto se soluciona si todos nos quedamos en casa. El otro tema es el siguiente, los mascotas no se contagian ni contagian, esto es un tema importante, ¿no? Que sí, que esto es una enfermedad de humano a humano, no hay ninguna discusión. Está bien. Ergo, la única manera de pararlo es que el humano no se contacte con otro humano en lo mínimo indispensable, ¿no? Doctor, usted dio dos puntos. Uno es el aislamiento y el otro es el testeo. ¿En qué número de testeo deberíamos estar para poder tener cifras precisas de cómo está circulando el virus en la Argentina y en qué momento cree usted que se puede llegar a ese número de testeo? Bueno, digamos, el testeo masivo en Argentina es muy difícil de hacer porque es un país muy grande, con economía, con estructuras sanitarias distintas, etcétera, etcétera. Se va a hacer, aparentemente, para hacer una especie de grupo centinela para analizar cuántos individuos realmente están infectados y son asintomáticos y cuántos se enferman. Esto es bueno. Ahora, si nosotros logramos que después de la cuarentena empieza la actividad y el individuo que tiene el mínimo síntoma no vaya a trabajar y podamos testearlo, esto es una gran ventaja. Porque uno puede hacer un triage por edad y por clínica. Los jóvenes, por ejemplo, pueden estar en la casa, exacto, y los que son negativos ya pueden volver a trabajar. A ver, Eduardo. En cambio ahora ocupamos muchas camas, ocupamos muchas camas para los negativos. Claro. Entonces después lo mandamos a la casa, ¿no? Me parece que es interesantísimo, está diciendo 3, 4 cosas muy importantes, en un día que en lo que tiene que ver con la epidemia fue un día flojo informativamente, porque estamos ocupados, por supuesto, día 1 de aislamiento. Acaba de dar una definición, Eduardo, a mí yo no lo había escuchado. Tenemos que, por eso tenemos cuarentena total, tenemos que mirar al asintomático. Claro. O el mini sintomático, voy a inventar un término que no existe, ¿no? Mini sintomático. Ese último me gusta más. Que nosotros le llamamos a los médicos pausis sintomáticos, o sea, con escasos síntomas. Que habitualmente uno no consulta. Una tosecita, una tosecita. Que nos diga cuáles son los escasos síntomas. No sé, poquita fiebre, tosecita. Pero fiebre hay, parece siempre. Conteste, doctor. La fiebre aparece, pero le voy a contar un secretito. Al principio aparece solo el 50%, y después aparece siempre. Entonces, tener un poco de fiebre, tener un poco de dolor de garganta, tener una tos que no se entiende. Si al cabo de 24, 48 horas no mejora ese síntoma, 48 horas conviene consultar. Primero telefónicamente y después se verá según lo que se arme en el triage, ¿no? Doctor, en las próximas 2 semanas va a haber como 2 procesos contrapuestos. Por un lado va a crecer el número de testeos, con lo cual va a crecer el número de casos positivos. Y por otro lado está el efecto de la cuarentena. Correcto. ¿Cómo van a hacer para evaluar los efectos de la cuarentena para separar estos 2 efectos que son contradictorios? La cuarentena prima sobre el testeo, lejos. No hay ninguna discusión. Porque hay países que no testearon la cantidad que testeó Corea del Sur y sin embargo lo bloqueó. ¿Pero deberían bajar más de lo que crece por testeo? No, hay que sacar un tema de proporción. Ahí, si usted testea solamente a los muy sintomáticos, sí,
es posible que la cuarentena tenga mayor impacto, ¿no? Es obvio, ¿no? Eduardo quiere... Porque sí. le van a... Claro. No, está bien, adelante. Fernando Sichero, director de rehabilitación del Fernández, ¿no? No, del Hospital del Roca. ¿No está más en el Fernández? No, estoy como director del Hospital de Rehabilitación Roca. Ah, de nuevo esto. Sí. No, como viene muchas veces Exacto. Sichero, uno termina teniendo relaciones casi sociales con los invitados. Lo felicito. Muchas gracias. Porque hasta ahora en Fernández se había trabajado mucho en la recuperación, ¿se acuerdan del turista? Adelante. Eduardo, como colega, ¿no te parece que a esta altura de los acontecimientos tendríamos que decir que no tenemos una vacuna biológica, que si no tenemos una vacuna física, que es la cuarentena, y que si cumplimos con esa vacuna, que tiene un alto costo social y económico, pero que es altamente efectiva porque esto va a disminuir gravemente el contagio, y que la gente duramente entienda que si no hace esta vacuna que es el aislamiento, va a poder por ahí, por no hacer este cumplimiento, matar al padre, matar al abuelo, matar al tío, matar al padrino, porque la gente que tiene más riesgo son los adultos. Entonces, en realidad, como población, si nos negamos a esta vacuna, que es la cuarentena, que vuelvo a insistir, tiene un costo enorme, económico y social, pero se demostró que es altamente efectiva y nos va a permitir a nosotros, dentro del sistema público o privado, sí poder atender a esos pacientes que por la meseta sigan apareciendo y necesiten respirador, y va a evitar también que la propia población entienda que si sigue y no respeta esto, va a terminar infectando a gente querida que la puede terminar matando. ¿No te parece más duro pero más real? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que vos planteás. Yo francamente, diríamos, con la cuarentena, la verdad que apuesto mucho en la cuarentena porque es una de las balas de plata para disminuir la cantidad de casos. Si nosotros no cumplimos la cuarentena bien, vamos a llegar a las 2 semanas y nos vamos a sentar y decir, che, ¿qué pasó? Claro. Y eso no es bueno porque todas las palabras tuyas coincido 100%. Vamos a empezar a tener casos autóctonos en forma importante que va a impactar en la gente de mayor edad, ¿no? Y que va a terminar colapsando a la sociedad, porque tampoco podemos estar 3 meses en cuarentena, es obvio esto, ¿no? Es obvio, correcto. Voy a volver sobre un tema que dijo Sichero después. Doctor, usted es infectólogo, es especialista, habló hace unos minutos de lo peligroso que es el coronavirus. Yo le pregunto, ¿lo peligroso es el alto nivel de contagio o la letalidad de la gripe? Digo, ¿esto es mucho más letal que la gripe tradicional? A ver, es un tema interesante esto, porque el impacto que tiene este virus, diríamos, tiene alta transmisibilidad, esto es absolutamente cierto, pero es menor que otra. Pero tiene una transmisibilidad que se discute si es igual o no al virus de la gripe. Cuando fue la pandemia, el H1N1 tuvo una transmisibilidad muy parecida. Acá el problema que hay es que cuando impacta este virus, diríamos, hace complicaciones importantes y severas a adultos mayores, diríamos, que son individuos que tienen comorbilidades propias de la edad y que son hipertensión, diabetes, cardiopatías, todas las que sabemos, enfermedad pulmonar crónica. Y en estos individuos la mortalidad es muy alta, diríamos, es muy alta. Y además, cuando ataca en gran cantidad, los que requieren internación, el sistema de salud está saturado y no puede responder. Ahora, cuando usted mire, cuando usted mire la mortalidad por países, si usted tiene un sistema robusto, por ejemplo, y es muy duro en la medida, la mortalidad es 0,2% como Suiza, 0,2% en Alemania, por ejemplo. Esto es clave. Cuando las medidas fueron más laxas. Esto es muy importante lo que explica, doctor, porque la pregunta de Diego es, quizá no es la letalidad del virus, sino la imposibilidad de un sistema de salud colapsado de atender y cubrir a todos los que necesiten asistencia médica. Exacto. Que ahí está la cuestión. Pero ahí está la cuestión del coronavirus. Contra eso, Débora. Lo que perdón, entendiendo es eso. Ahí está una de las claves que hace tan particular al coronavirus. La rapidez de contagio
y su agresividad en poco tiempo que hace que colapsen. Si no se maneja la curva de infectados, cualquier sistema de salud, aún el mejor del mundo. Además te tenés que aislar, no es que yo voy a mi casa y hago la vida. A ver, normal. Diego Montedioca le quiere hacer una pregunta, Eduardo. ¿Cómo andás, Eduardo? Una afirmación y una pregunta. Gracias, Diego. La primera es, para toda la gente mayor que está en su casa cumpliendo bien la cuarentena y que está muy angustiada, le podemos decir que si ella cumple muy bien la cuarentena y sigue todas las medidas, el coronavirus no se va a meter por la ventana y los va a atacar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la noticia de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo una vigilancia ahora activa en determinada gente sana y enfermos sin tener nexo epidemiológico y hasta ahora vienen dando negativos. ¿Eso es una buena noticia? Eso es una buena noticia. Yo creo que se va a repetir esto en otras ciudades grandes. Yo no sé, no tengo los lugares, pero esto fue lo que me comentaron. ¿Sabés por qué es una buena noticia? Porque significa que si apretamos la cuarentena y la hacemos mejor, diríamos, podemos decir que el virus todavía no circula en suficiente cantidad como para que quiebre el sistema. ¿Está bien? Si yo estoy haciendo la vigilancia, yo los datos no los tengo, pero hago palabra tuya, y vos me decís que por ahora la mayoría son negativos, esto habla que todavía estamos a tiempo de detenerla. Pero ¿cómo? Ahí tengo una duda. Desde comienza el caso 1. Ahí tengo una duda, ¿no? Porque también ustedes... los médicos... Sí, doctor. Sí. No, lo que está diciendo Diego, yo los datos estos no los tengo, pero vamos a asumir lo que él dice. Él dice, se está checando en la ciudad de Buenos Aires, en unidades centinela, pacientes con pocos síntomas o asintomáticos. Y por ahora, todos los que hay son negativos. ¿Te interpreté bien, Diego? Sí, perfecto. Entonces, esto significa que todavía el virus no nos impactó en gran cantidad, porque si no, hubieran aparecido positivos. Y entonces, ¿cuánto tiempo prolongo la cuarentena? Eso es lo que me quedó la duda. Si el virus todavía no tiene esa circulación, como dice Diego, porque ha funcionado, porque a veces ustedes hablan de la barrera epidemiológica, es decir, de gente que se contagia y no reviste gravedad y luego se cura. ¿Cómo hago? ¿La prolongo por cuánto tiempo entonces? Y eso va a ver un poco cómo esto funciona. Vuelvo de nuevo. Si nosotros nos replegamos y volvemos a hacer una real cuarentena, tipo lo que hizo Madrid y lo que hizo Milán, estos datos son importantes, lo que está diciendo Diego Montes de Oca. Ahora, si nosotros lo seguimos light, y esto en algún momento vamos a tener que discutir de nuevo esto. Yo apuesto enormemente a la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Eduardo, perdón, ahora te dejo, Ernest. Sí. Eduardo, no sé si tienen ahí, Mauro, ¿tienen un monitor? Ustedes no. Eduardo no puede ver. No, Bueno, claro, porque estamos en un móvil. Porque tenemos dos fotos que nos manda una Willy Laborda y otra me la manda Marcelo Villanueva. Una del acceso este y otra de... bueno, esto es acceso este esta tarde-noche. Se la cuento, Eduardo. Es uno de los carriles. Qué vergüenza. Absolutamente colapsado. No se la cuento ahora que no lo puede ver. Pero... se pueden ver las dos caras. Y tengo... No. Es impresionante. Lo escucho, Es impresionante. Está todo de un lado. El acceso totalmente repleto de autos. Les cuento igual que, a ver, ¿qué es esa imagen? Pero esto es acceso este. No, y tengo otro también de Panamericana. Perdón, si hay 8 casillas de peaje, las achicaban a 1 o 2 y hay control para todo. Pero si peaje no te lo cobran. No, pero te achicaban, te hacían un embudo. Y no explico lo que pasó. Son muchos autos, estamos todos de acuerdo. No hay embudo posible. Hay embudo a 1 o 2 casillas y la policía preguntaba... Puede ser lo que dice Diego. Y ahora vamos a poner otra de Panamericana. Lo mismo. Y tengo un relato que dice... Esperá, porque tiene que ver con lo que dijo Eduardo López hace instantes. Cuenta Marcelo Villanueva, lo cuento al aire porque me parece importante el testimonio. Se hizo un control a donde se estuvo muchas horas parado. Lo único que pedían en el documento y ponele que tenías 42 grados de fiebre y seguís.
Pero esto es Panamericana. No, perdón. No, pero tiene razón Eduardo López. Pero no sale. Esto no es cuarentena. Algunos, perdón, se creen que porque es auto no te contagias. Y el auto, el tren, el colectivo, el subte, es lo mismo. Entonces no hay que salir, no hay que salir. Es cuestionarse lo que somos como personas también en este momento, y lo dice Eduardo López. Estamos hablando de una situación en la cual nosotros nos preguntamos qué hacer. Yo digo, ¿muestro una imagen donde le digo al otro cualquiera hace lo que quiere y nadie lo controla? ¿O muestro la otra, donde un montón de gente se autoacuarteló en su casa, aunque no se lo pidieran, para cumplir las normas? Digo, ¿cuál me lleva a cumplir la norma? Las dos mostrás. No, ¿sabes que no creo que sea esta? Y no, y sí, hay que mostrarlo. ¿Esto vos esto no, lo querés negar y no mostrarlo? No, yo creo que esto te va a decir, cualquiera hace lo que ¿cuál quiere, era la yo pregunta? también salgo. Sí. No, hay que decir que al revés. No. Voy con una pregunta Ernestina, para López. sí, dale. La pregunta es la siguiente. Hay un montón de personas que escrachan a gente que supone que viene de tal o cual lugar. Esto paulatinamente está llevando a un montón de personas que tienen síntomas a esconderse por temor al escrache. Excelente pregunta. ¿Verdad? Entonces mi pregunta es, como médico, como una persona que conoce, inclusive después de tanto tratar pacientes, conductas humanas, la recomendación para aquel que tenga síntomas, no esconderse, no es una vergüenza, sos víctima, no sos un asesino por tener síntomas. Me parece importante que usted comunique a la gente que tiene síntomas, que no se esconda, que concurra a los lugares, porque me parece que esta situación de señalar... Que no concurra a los lugares. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? Después debatimos nosotros. ¿Cuál es la pregunta para López? La pregunta es re No estamos simple. debatiendo. Es si tengo síntomas, no me debo esconder, ¿verdad? Que llame, que no concurra. No, al contrario. Yo creo que el individuo que tiene síntomas tiene que llamar sea la capital al 107 o al 148 en la provincia. Deberíamos llamar en primer lugar para que lo orienten a ver qué es esto y qué significa. La otra alternativa es, si tiene sistema de seguro, llamar a su seguro o a su prepago, como quieran llamarle, y también consultar. Yo creo que en esto, primero no hay que discriminar a nadie, porque un individuo que viajó ya está, y si tiene síntomas hay que tratarlo como cualquier paciente. Argentina tiene ahora, pronto, y esto no se dice mucho, un gran desafío, que es los viajeros que estamos trayendo, que se van a acumular un grupo grande de individuos que van a querer entrar en cuarentena. Con lo cual, esto va a ser un verdadero desafío, que los que vienen cumplan la cuarentena 14 días y que avisen tempranamente de los síntomas. Porque lo peor que nos puede pasar, me han hablado a mí de 20.000, yo no sé si esto es verdad, pero es una cifra grande. Fuerte. Se habla más de 20.000, Creo Eduardo. que vale la pena... Hoy Eduardo, vale la pena también. Quiero compartir con usted esto que... es un tema que implica un desafío, ¿no? Tiene que ver con lo que dijo Ernestina. Tantas cosas le mandan a uno, me lo mandó hoy el jefe de producción de este programa, el Mudo. No sé, a su vez, si lo escribiste vos, Mudo, o otra persona te lo mandó, pero me encanta el texto y quiero compartirlo con Eduardo y con todos ustedes. Dice lo siguiente: a los contagiados hay que tratarlos como víctimas, no como culpables o asesinos, que es lo que decía el doctor. Si no, nadie va a querer decir que tiene el virus. Hay que ayudarlos, es importante que no lo condenemos. Yo siento que en la natural preocupación de no me quiero contagiar, ha habido una especie de... Este tose. ¿No les ha pasado que alguien en una reunión estornuda o tose pero y todo el mundo lo mira como si fuera un delincuente? Quiero sumar eso. Por supuesto que no tenemos que destratar ni discriminar, porque cualquiera de nosotros perfectamente puede ser positivo en cualquier momento. Pero si alguno de nosotros es positivo y lo sabe, e irresponsablemente va a un lugar para contagiar gente, ahí yo ya no soy el motivo. Pero esa es la diferencia entre ser una víctima y ser responsabilidad. Exacto. Perdón, Doctor, hoy circuló en muchos portales de noticias y por las redes sociales, que a veces termina siendo una vía de comunicación para mucha gente,
una noticia que cuando uno ingresaba no parecía ser tan real. Y por eso se lo quiero preguntar y para que usted lo aclare si eso no es así, sobre presuntos nuevos síntomas que podían llevar a una persona a pensar que tenía coronavirus. Se hablaba de falta de apetito, se hablaba de tener un síntoma de diarrea, de vómitos. ¿Esto es así? ¿No es así? Bueno, a ver, el virus a veces puede comenzar con un cuadro gastrointestinal. No es frecuente en adultos, es un poco más frecuente en chicos. Pero rápidamente comienza el síntoma respiratorio. Entonces, supóngase que alguien haya venido de países donde el virus circula ampliamente y tiene un cuadro diarreico y al otro día se agrega un poco de fiebre, hay que estar atento porque este puede ser el inicio de la enfermedad por COVID-19. No siempre, lo más probable que pueda no ser, pero hay que estar atento a esto, ¿no? Doctor. Espera que Carlos, está Carlos Regazzoni, está Carlos Regazzoni también, Eduardo. Carlos ha estado aquí con nosotros muchas veces, estuvo hace 2 días y dio una visión muy fuerte, Carlos, de todo lo que está pasando. Gusto saludarte. Que parece que algunas cosas empiezan a cumplirse. Carlos, vos me decías. Bien, ¿cómo andas? Yo te hago un comentario y que vos me des tu opinión. A mí me parece que una cuarentena que va a costar el 1% del Producto Bruto Interno argentino, que se va a poner en marcha durante 14 días, apelando a la conciencia de la gente, que es algo que se desaconseja para las cuarentenas, porque genera la guerra interna de buenos y malos. O sea, cuando las cuarentenas no son normativas y se apela a la conciencia, normalmente generan conflictos sociales muy grandes, que se saben desde la historia de las epidemias y a vos te consta porque sos un experto en el tema. Entonces, con semejante costo económico y con semejante riesgo para la cohesión social, hemos visto ya cuestiones preocupantes. Y el tercer elemento, que si sale mal, implica que mueren 5.000 personas, porque a eso estamos hablando. Yo lo que no entiendo es por qué, si no crees que se está viendo demasiado como un experimento social, siendo que la experiencia internacional unívoca es que las únicas cuarentenas que funcionaron fueron las que se han hecho con total rigor y estrictez y cuanto antes posible. Bueno, vamos a contestarte. En primer lugar, Regazzoni, hay que pensar un poco distinto. Este es un virus que no está en los libros de texto. Primer punto. En segundo lugar, los países al principio creyeron que el problema era China, y China hizo 50 millones de cuarentena, y con esa medida restrictiva, odiosa, pudo parar la pandemia. Fue a Europa dijo a mí no me toca, y los primeros casos, bueno, son casos aislados, son casos importados, y lo que vieron los estudios es que luego de 30 días del caso primero, la cifra se dispara a niveles exponenciales. Y la OMS y los países que experimentaron esto dicen que los 2 únicos mecanismos que sirvieron para parar los casos es cuarentena restrictiva, no recomendada, que fue como al inicio empezamos nosotros, porque son restrictivas, y yo creo que todavía puede ser más restrictivas. Sí. Y en segundo lugar es el testeo de los casos. Hay que aceptar, Regazzoni, que esto es un virus nuevo y que las medidas que se están implementando en el fondo también son recomendadas por la OMS, diríamos. Puedo aceptar que hay de otras pandemias, pero en otras pandemias, como la del 2009, ¿cuál fue el recurso que tuvimos nosotros? Una pandemia de muy alta, de mucha cantidad de casos, más que ahora. Tuvimos un medicamento que dado precozmente en las primeras 24 o 48 horas, mejoraba los síntomas y sobre todo abortaba el tiempo de periodo de excreción del virus de gripal. ¿Cuál fue el Tamiflu o el Celtamivir? Y acá no lo tenemos. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia con este? Que no hay nada. La diferencia es que usted en el 2009 tenía una medicación. Ahora no. Que el individuo que estaba enfermo, cuando tomaba el remedio, al cabo de 3-4 días ya no tenía el virus, se había eliminado. Y usted acá el virus lo elimina por 12 días, claro, por lo menos. Ahora, hoy dijo Ginés, no sé si es correcto, que en el hospital Posadas, el ministro de Salud, Ginés González García, que en el Posadas estaban probando unas drogas de las cuales había hablado creo que también el presidente Donald Trump contra el paludismo, unas drogas que dijo Ginés estaban en etapa experimental, si podían mejorar la sintomatología. ¿Es correcto esto, doctor?
Es correcto. En realidad, para el tratamiento hay como dos o tres líneas. Una, el uso de drogas antimaláricas de hace más de 40 años, que es la hidroxicloroquina. Otra es la asociación de drogas antirretrovirales para tratar el SIDA, que se combinan dos drogas. Y la tercera es una nueva que apareció en Francia, que es la hidroxicloroquina, la droga antimalárica, más un antibiótico que se llama acitromicina. Esas son las tres líneas que hay, la acitromicina. Son tres líneas que hay en el cual todavía no hay resultados definitivos. Acaba de aparecer hace 2 días un trabajo de Francia que usa un antimalárico ese de muchos años, más la acitromicina, que tiene más de 10 años en el mercado, que aparentemente los resultados son alentadores. Claro. Por lo tanto, se va a seguir trabajando en esto, porque la vacuna viene dentro de un año. Y yo creo que la pandemia se resolvió antes, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. ¿La vacuna? Sí, pero falta. Epa. Eduardo, muchísimas gracias siempre por todo, por las explicaciones, por la paciencia que nos tiene y gracias a usted y a todos los médicos que hace más de un mes que están en televisión ayudando a la sociedad y explicando todo, a todos. Pero usted que se ha convertido en una de las... cuando se vaya del móvil voy a decir que yo lo pondría de ministro de Salud y no lo digo como chiste. Hice un aplauso. Creo que en este momento... Sí, vamos a hacer nosotros el aplauso. Médicos, vos no aplaudas porque... auxiliares, a todos los que laburan. Todos los médicos. Vos no aplaudas porque sos médico. Vos no aplaudas Regazzoni porque sos médico. No, quiero decir esto. A mí me parece que en momentos como este es muy importante la palabra del responsable de salud. Sí. Los presidentes tienen un trabajo, pero tenemos que tener caras en las cuales creer. Punto. Eduardo, gracias. Abrazo enorme. Buenas noches. Mauro, gracias también. Bueno, a ver, ha sido una conversación importante y muy fuerte. Conclusiones. Por lo que dijo López 2 o 3 veces y por lo que terminó diciendo Regazzoni, yo llegué al canal feliz, dije cuarentena día 1, iba a arrancar diciendo fue un día positivo. Ustedes me dicen que no. Yo más o menos. De todo, te digo, de todo. Y otro título que digo, que hay circulación local. Le hicimos un reportaje al doctor Tony Fauci, que es el infectólogo más importante que se conoce en el mundo en este momento, asesor de 5 presidentes, incluido el actual. Y él que lo reporteaba, que era otro médico, le pregunta, ¿viste alguna vez algo igual? Y Tony Fauci dijo, nunca vi nada igual. Y empezó a enumerar todas las epidemias que vio en su vida. A mí me parece que yo al doctor López le tengo un enorme aprecio y valoración personal y me parece que es un profesional de oro y comparto plenamente todo lo que están, los elogios porque se los merece y muchos más. Además, esos médicos de alma. Ahora, yo en lo profesional tengo que decir lo que a mí me parece. La situación es extremadamente grave. Espera, mientras vos hablás, yo voy a pedir, Mudo, el cuadro que nos hizo Diego Montes de Oca. Porque cuando comparás las últimas pandemias en cantidad de infectados y lo que tenemos hoy, empezamos a ya ver en aritmética lo que dicen ellos. La situación es extremadamente seria. No leí te voy a decir al revés, no leí ningún epidemiólogo de renombre de los que escriben en las 10 revistas más importantes del mundo que publican más, que no haya dicho que el último antecedente de esto es hace 100 años de la pandemia de 1900. La fiebre amarilla. La fiebre española, perdón. La fiebre española. La fiebre española. No ni uno que diga lo contrario. Entonces lo que digo es, esto es grave. Mira, justo lo que estás diciendo, y vos no conocés este cuadro, Carlos, lo hizo Diego. Mirá, saquemos la española, es esta, que además tuvo la influencia de que fue en medio de la Primera Guerra Mundial y los soldados norteamericanos la llevaron a Europa. Fue una tragedia brutal en todo sentido. Bueno, a ver, el SARS. Diego, 8.000 casos en el mundo. Claro, ahí estamos hablando de 200, ¿cuánto? ¿280.000? Sí, ¿no? ¿En este momento? Millones. Sí. No, 8.000 en el mundo. El SARS. Coronavirus 270.000 hoy y va a seguir creciendo. Gripe A, acá sí. Gracias. Esta fue importante, 12% de la población mundial, en el mundo? Pero con baja letalidad, ¿no? 0,5. Sí. El MERS, que se habló mucho, 670 mató en Argentina. El MERS, que se habló mucho, 2.400, total. Ébola, hemos hablado
¿cuánto? Años de ébola, con una altísima letalidad tiene el ébola. 50%. Tuvo 28.500. ¿Se entiende en este cuadro la cantidad, la facilidad que tiene de contagio el coronavirus 19? Sí, pero la ¿Se entiende ahora? Mucha más gente que todavía, ¿no? Estamos en proceso. Y además hay que ver los relatos de los profesionales que están en la trinchera, que es al final del camino el dato número 1. En este momento, en Italia, hay 2.000 médicos enfermos enfermos. Hay muchos médicos en terapia intensiva y varios médicos jóvenes que murieron en este momento. La médica española me lo comentó un amigo mío que está en médico allá. O sea, Carlos, lo mismo está pasando en España y lo mismo pasó en China. En China hubo 270 profesionales de la salud respirados, con asistencia respiratoria mecánica. Eso no se ve desde hace muchas décadas en la Argentina. En una pandemia. Y lo segundo que es importante, a nosotros nos importa cuánto da en Argentina y cuánto da en Uruguay. Al virus no le importa, porque el virus no reconoce fronteras. Sí, las fronteras lo que vos nosotros tenés que ver creemos. Son condiciones globales. Totalmente de acuerdo. Iba a decir algo después. Diego, a ver, vos que hiciste este cuadro, porque me dijiste, te lo traje para vos, Fabián, me lo trajiste anoche. ¿Cuál es tu punto acá? A ver, yo tengo una visión que creo que no veo que espero que esto no sea un desastre como lo plantean, porque veo una oportunidad. Y mirá lo que te digo, ante una pandemia ver una oportunidad es difícil. Pero creo que toda pandemia va a pasar, como pasaron todas estas y algunas totalmente devastadoras. Si no, sería el fin. Ahora, creo que Argentina hizo las cosas bien. Estamos en cuarentena, tenemos que tener más testeos. Y con la población, coincido con todos los que dijeron que la cuarentena es cuarentena, no es una cuarentena media. Tiene que ser una cuarentena potente, exigente, que nadie se haga el tonto. Pero creo que con las medidas adecuadas y con todo lo que se está preparando el sistema de salud, preparémonos para lo peor, pero esperemos que sea lo más suave posible. Yo creo que esto puede no ser un desastre. Tengo que irme a España, pero dale. Perdón. Me aguantan. Lo dejamos pendiente. Me aguantan. Esa curva que sostiene el doctor López, que va para el mes de abril, ¿cómo la ven ustedes? Después espera, yo quiero decir una cosa de López. Creo que debe ser el, no sé, 10º reportaje a Eduardo en el último mes. Nunca lo vi tan preocupado como esta noche. Sí. Nunca. Y el mensaje de la cuarentena... Fue enfático cuando dijo esta cuarentena así no sirve. Así no sirve, dijo. No sirve. Así no sirve. Pero vamos a España, que está conmocionada por todo España. Pero hubo un caso de una muerte que impactó mucho. Bueno, por lo que decían recién acá, no reconoce fronteras el virus, no reconoce clases sociales, no reconoce poderío económico y tampoco reconoce títulos nobiliarios. Porque en España hoy estaba todo el mundo impactado por la muerte de este hombre, que es un hombre de la realeza española. Obviamente que estaba dentro de los grupos de riesgo por su edad. 84 años. Lo que pasa es que, Marqués de Griñón, ¿no? Sí, exactamente. Él había tenido una sintomatología leve, si querés, pero cuando fue a la consulta médica, enseguida decidieron internarlo porque el testeo le había dado positivo para coronavirus y rápidamente, en 3 días, falleció. Un hombre mayor que seguramente la complicación... muy rápido todo. Muy rápido todo. Lógicamente es así, ¿eh? Sí. Con la edad... A esta edad, virus, 72 horas. Sí. Nos vamos a España, está Edu Yáñez. Está en las Islas Canarias. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, te saluda aquí Fabián Doman. España. Muy Argentina. bien. ¿Cómo estáis? ¿Qué hora es en Canarias? Son las 2 menos cuarto. Perfecto. De la mañana, la madrugada. Bueno, te pregunto esto, ahora voy a hablar de Marqués de Griñón. Canarias está lejos de la península. Están a 2000 y pico de kilómetros ustedes, ¿no? Sí, estamos a 2 kilómetros en concreto de Madrid. Uno tiende a pensar que las islas están protegidas naturalmente. ¿Cómo está Canarias? Bueno, está en una situación menos crítica que la península, pero por supuesto aquí también ha llegado, fundamentalmente porque os estaba escuchando, porque hemos tardado en hacer las cosas, en cerrar las fronteras, en impedir que siguieran aterrizando aviones llenos de turistas en estas islas y en no seguir el ejemplo de Italia y de China. Entonces, también aquí está llegando. De una manera más amortiguada y más ralentizada que a Madrid, que a Barcelona, que a Valencia, que a Sevilla, pero también tenemos 4 casos de fallecimientos y más de 350 contagios en unas islas pequeñitas que no alcanzan los 2 millones de habitantes, que si lo comparamos con el resto de la península y con el recuento total de España, que asciende ya a 1.053 fallecimientos,
no es tan alarmante como en el resto del país, pero bueno, está llegando y por supuesto las medidas que ha adoptado el gobierno también han tardado en implantarse aquí, pero por fin parece que estamos tomando conciencia y que nos lo estamos tomando en serio, porque hasta hace 2 días veíamos imágenes de turistas en las piscinas de la isla de Tenerife desafiando a la Policía Nacional y bañándose como si para ellos, como si en Inglaterra, en Suecia, en Dinamarca, esto no fuera a llegar y fuera un mal español, un virus que solamente tenemos los españoles. Desde hoy se han repatriado ya más de 80.000 turistas a sus países, a Europa Central y del Norte. Y bueno, todos los hoteles y establecimientos turísticos de España tienen un plazo de 7 días para cerrar absolutamente todas las instalaciones, hasta los campings, los parkings, los apartamentos, los hoteles, para que no quede ni un solo turista aquí. No estamos diciendo con esto que hayan sido ellos los que nos hayan traído el virus, pero sí incluso para preservarles a ellos de que se lo lleven a sus países. Ahora sí que sí, una semana después de ese estado de alarma, parece que empezamos a tomárnoslo en serio. Quizá sea porque hoy se ha superado esa barrera negra de los 1.000 fallecimientos y de los 20.000 contagios, que se dice pronto. En tan solo una semana hemos pasado de 100 fallecimientos a 1.000 y de tan solo 4.500 contagios a 20.000. Así que estamos realmente asustados en España, muy asustados. ¿Qué pasa ahí? Vos decías en Canarias pensamos que no iba a llegar. ¿Qué pasa en Lanzarote? ¿Qué pasa en esos lugares que uno tiende a pensar que están más alejados geográficamente y que tienen una suerte de barrera, ¿no es cierto?, de protección. ¿Cómo están esos sitios hoy en relación a contagios? Es cierto que geográficamente las islas más a la izquierda, digamos, del mapa, más alejadas de la península, tienen muchos menos contagios. La Palma, La Gomera y El Hierro cuenta, creo que apenas con 8 contagiados en 3 islas, ningún fallecimiento, todos se concentran en Tenerife y en Gran Canaria y un par de ellos en Lanzarote y en Fuerteventura. Pero es verdad que la lejanía, ellos se han quejado siempre, esas islas, digo ellos porque yo vivo en Gran Canaria, esas islas siempre se han quejado un poco de que estaban menos y peor comunicadas con el resto, y por una vez les beneficia, claro, porque se nota, y eso, Eduardo, sí. El primer caso en España fue en La Gomera. Dime. Tengo una... Mariano Yudica es compañero nuestro, está en el programa antes que nosotros. Yo sabía que la hija Bernarda estaba en España, pero no sabía que estaba en Canarias. Me está escribiendo Mariano en este momento y me dice que está en Lanzarote, la pequeña. Ajá. Me pregunta cómo está la situación en Lanzarote, Mariano. Bueno, Lanzarote y Fuerteventura, las islas no capitalinas, las menores, igual que La Gomera, El Hierro y La Palma, de momento están aguantando. Ya te digo, la peor situación está aquí, en Gran Canaria, y sobre todo en Tenerife, que además los expertos, los epidemiólogos, están muy sorprendidos porque no entienden cómo 2 islas como Gran Canaria y como Tenerife, que son prácticamente iguales, mismo tamaño, mismo número de habitantes, tienen unos casos tan dispares, unas cifras tan dispares. ¿Y de qué depende? Frente a 100 y pico. Las teorías apuntan a que quizá la isla de Tenerife tiene más turistas italianos. ¿Conductas? No, de turistas italianos que durante el mes de febrero llegaron ya contagiados. Igual que Gran Canaria es buscando alejarse del frío, el calor y el mar y la playa de Canarias. En invierno, sí, pero por ejemplo, en Gran Canaria invierno tiene muchos turistas suecos, escandinavos, y Tenerife quizá tenga más italianos, es la única explicación. Claro. Muy buena explicación. Pero por fin, de verdad, desde mi humilde consejo, nosotros hemos tardado en creernos lo que estaba llegando. Veíamos Italia, que estaba a poquísimos kilómetros de la península, como algo lejano, como algo que no nos iba a llegar, y nos ha llegado. Están muriendo mucha gente joven sin patologías previas. Pensábamos que los jóvenes estábamos... no, es muy importante, Eduardo, esto. Sos la segunda persona que nos dice esto. Ayer de Francia nos dijeron lo mismo. Y en Italia también. En Italia también lo dijeron la semana pasada. La semana pasada. Y mi hijo contaba lo mismo ayer de Madrid.
Bueno, sí. si en Italia tenés más de 4.000, yo no creo que los 4.000 sean Mayores. todas personas de más de 80 años. No, Arranca a los 30. pero tiene que ver con un sistema Muy interesante lo que colapsado dice Eduardo. también, Solamente en 48 horas han fallecido 2 guardias civiles, que es verdad que han estado en contacto con, bueno, pues con contagiados, pero 2 guardias civiles de 38 y 48 años. Ha muerto una doctora en el País Vasco de 52, todos sin patologías previas. Sin patologías previas, porque nos dijeron que era para adultos mayores. Espera, Débora, vos querías preguntar lo del Marqués, me decías. No, bueno, recién comentábamos que había mucho impacto en España, tengo entendido, por este hombre de la realeza que, bueno, el virus no distingue ni clases sociales ni poderío económico, ¿no? El Marqués. Eso es, todas las muertes, por supuesto, son dramáticas, son importantísimas, todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a esto, pero es verdad que hay veces que para el gran público, cuando alguien famoso, conocido, aristócrata, fallece y efectivamente se ve que el virus no entiende ni de clase social, ni de cuenta bancaria. No entiende. Ni de nada. Ha sido repentino, igual que ha habido otros famosos políticos. Las 2 mujeres del presidente del gobierno y del vicepresidente del gobierno están contagiadas con coronavirus. Han sido todos muy naturales en comentarlo. Del Marqués de Griñón, de Carlos Falcó, que es un hombre muy famoso porque se casó con una de las reinas de corazones de España, con Isabel Preisler, no se había sabido nada y de repente hoy a las 4 de la tarde, hora española, ha saltado la noticia de que estaba muy grave en un hospital y 2 horas más tarde se ha confirmado su fallecimiento. Efectivamente, es una conmoción, sobre todo, no solamente por eso, porque ya de repente alguien con mucho dinero es un empresario agrario, tiene su propia bodega, su propia marca de aceite, una persona que suele frecuentar las grandes fiestas, rodeado de la aristocracia, de la realeza, y de repente todo el mundo ha dicho, wow, esto tampoco es cuestión de dinero y de tener más facilidades que otros. Esto afecta a todo el mundo. Y sí, es el primer nombre y apellido conocido por todo el mundo que fallece. Y bueno, está el país conmocionado, sí. Eduardo, completísimo el informe. Te agradezco mucho. En una época tuve muchos amigos de Canarias, son gente muy, muy divertida y muy solidaria y muy compañera. En toda España os queremos mucho a los argentinos, pero bueno, yo soy madrileño, pero vivo aquí en Canarias, pero en Canarias hay un hermanamiento ahí con Venezuela, con Cuba y con Argentina muy grande. Así que desde Canarias os pedimos que os cuidéis, por favor, que no salgáis a la calle, que cumpláis a rajatabla todo lo que dice el gobierno, porque de este confinamiento depende que salgamos todos pronto y sobre todo que salgamos vivos. Así que os mando un abrazo muy fuerte y que os cuidéis. Extraordinario mensaje al final, Eduardo. Muchísimas gracias, a tus órdenes. Con respecto a lo... Perdón, quiero decir algo. Eduardo, ayer desde Niza, alguien desde Italia, perdón, ya nuestra amiga, la azafata, desde Italia ayer. Sí. Todo el mundo mira la cámara cuando terminan los Skype y dice, les digo a los argentinos que esto se lo tomen en serio, que hagan la cuarentena en serio. De verdad. Es decir, hay una sensación, porque ahora las noticias llegan a todos lados, de todos lados, no tiene frontera las noticias, de que acá la cosa es ni. Por eso me pregunto si nos recomiendan, el mundo nos recomienda, tómense esto en serio. Y él con Urbano. Sí, ahora voy sobre ese punto. Cada 100 pacientes que se mueren, 90 tienen factor de riesgo y 10 no. Pero importa la carga viral que han tenido. Por eso por ahí la gente que está en la policía o todos los que trabajamos en salud tenemos más carga viral y por eso tenemos lo que te voy a decir no es un chiste ni una ironía, pero tiene que ver con los porcentajes. Una vez a Henry Kissinger, siendo secretario de Estado de Richard Nixon, le preguntaron cómo se evalúa, qué porcentaje de temas se pueden resolver. Él dijo, en el Estado el 90% de los temas se resuelven solos. El tema es averiguar el 10%. El 10%. Entonces, ¿por qué? Porque ese 10% que vos marcás, que quizás desde el punto de vista aritmético no es tan significativo, sin embargo, desde el punto de vista emocional y del impacto social, es fuertísimo, porque quien está viendo dice, ¿cómo? ¿Tengo 30 años? Ah, a mí también. Sí. Porque, ¿entendés lo que quiero decir? Lo que pasa es que hay un montón. A mí también. No tengo ninguna preexistente, pero a mí también. Doman, hay miles de enfermedades con las cuales trabajado los médicos que tienen la misma mortalidad que esta enfermedad. Tampoco yo soy como Montes de Oca. No, esto no es una catástrofe.
Esto no es una... Y tenemos varias cosas para decir que nos acataste. Primero, nosotros sabemos lo que pasa del otro lado del mundo. Segundo, todavía estamos con temperatura alta. O sea, Argentina. Argentina. Ah, bien. Tercero, Calorcito. por el tipo de país que tenemos nosotros, tenemos mucho territorio con mucha concentración de gente, pero no tenemos 30 aeropuertos internacionales como tiene Italia, o tiene España, o tiene Algeciras Caraya, o tiene estado presente Alemania. Nosotros tenemos Ezeiza. Puede ser algo de Córdoba y algo de Mendoza, Puertos. que es la mayor cantidad de gente que entró. Pero Y puede tenemos ser algo por fronteras, el río. pero tenemos fronteras por otro. Puede ser algo por el río. 160. Estados Pero tenemos Unidos fronteras tiene por tantos otro. infectados porque tiene 276 aeropuertos internacionales. Primera línea, claro. Entonces tiene por todos lados ingreso. Entonces nosotros te contamos con alguna ventaja. Y la otra ventaja que tenemos es que en realidad estamos en la cuarentena, no la estamos cumpliendo como todo, pero todos estamos de acuerdo que recién es el primer día. Podemos ajustar la marca, claro, porque puede nos ser. quedan 10 días es de importante. cuarentena. Y- Puede ser. Recién- Ahora vuelvo. El Quiero hacer gobierno, una pregunta al mismo, doctor. el Sí. gobierno mismo dijo Dale. que hoy iba a ser una prueba. Ahora, y en términos de la curva, esta cuarentena que se aplica en Argentina es muy previa a la curva italiana. No. Exactamente. No, Muy italiana sí, anterior. pero no es precoz la curva. Porque no sabemos en la situación en que estamos en la Argentina. Bueno, En claro. Argentina la cantidad de casos reportados se buscaron solamente en argentinos pero que... los muertos, Pero- hablemos los muertos que se pueden No, contar más. tampoco. Por favor, un segundito. Es un razonamiento que es imprescindible, créeme. Nosotros buscamos solamente durante un mes casos en personas que regresaban de países de riesgo. En el mismo mes regresó el mismo número de turistas. ¿Está bien? Y no se encontró ningún caso porque no se los buscó, porque los turistas no estaban confinados en ese momento. Además, está demostrado en Estados Unidos, por cada caso que detectan importado, se les escaparon 4 o 5. No. Porque el control tiene esa diferencia metodológica. Con lo cual, los modelos matemáticos, que es como se tiene que manejar esto, y como de hecho ustedes mismos al principio del programa, vos mismo presentaste la evidencia científica que Sí, avala de lo que la conducta piensa- del de lo gobierno. que piensa el gobierno. Termino cosita. Sí, por favor, déjame Lo que preguntar. dicen es que cuando vos tenés 10 casos importados, la probabilidad de que tengas una epidemia se gatille es del 90%, por las condiciones del virus. Este virus es muy... Voy a decir una palabra, disculpen, es muy jodido. Está bien, pero en casos efectivos no sabemos cuál es la realidad en Argentina. Pero en muertos podemos comparar que la cantidad No, de muertos no se que hay... compara. Era con Déjame tres. terminar a mí Sí, ahora. ¿verdad? En la cantidad de No. muertos que hay en Argentina, empezó la epidemia, empezó la cuarentena antes que la que empezó en Italia, No, que ya ¿sabes tenía por qué? una enorme cantidad de muertos. No, pero te cuento lo que pasa con el tema de los fallecidos. La cantidad de fallecidos que ocurran tiene que ver con la pirámide demográfica del clúster en el cual ataca el virus. Este virus ataca generando focos que se llaman de incendio. Es muy característico de esta epidemia, por eso vos ves los globitos como lo ves, y si vas micro vas a ver que ocurre eso. Entonces, como atacó en Italia, ¿qué pasó? Arrancó por un clúster con mucha gente mayor. Entonces rápidamente fue al grupo de más riesgo y generó este artefacto. Lo que nosotros vemos no es la realidad, es un artefacto. Está muy... vos lo dijiste al principio mismo, cuando dijiste, depende a quién te estés. Entonces, la Argentina, los casos de la mortalidad que tiene hoy, tiene que ver con la forma en que se evaluó la situación y cómo nos llegó la situación. Pero yo te digo vos crees que nosotros tenemos 150 casos y Chile tiene 500 como tiene porque ahora? no miro casos, miro muertos, porque me parece que es la única medida no lo mires, que por hay favor, que te lo medir. pido, por amor de Dios, no lo mires, te aseguro. Porque no es correcto, desde el punto de vista epidemiológico. Como profesional, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Bueno, ahora Porque seguimos. Por más que tenga 100.000 casos, si la cantidad de muertos no aumenta, tengo el 3% de mortalidad. Y lo está mostrando China, que era el último de las cosas que decía para que no estemos en una crisis total. China dominó la pandemia. Después pueden decir el costo, que lo estuvo a todo encerrado. China dominó la pandemia en 3 meses. Según lo que dice China. Según lo que dice China. Son 1.440 millones de personas y nosotros somos 44. Pero perdón, lo que dice Fabián es un dato. Según lo que dice China. No, China están serios, ¿eh? Porque no les conviene ahora vamos. ser el malo de la película. Ahora vamos. En las conferencias de prensa Donald Trump
más allá de lo que uno piensa políticamente de él, es un showman de la política. A veces es más showman que político. El virus chino. Él para en las conferencias de prensa del virus chino y los periodistas, él lo usa a propósito. Obvio. Los periodistas caen en la trampa de repreguntarle 15 veces por qué dice virus chino y él reafirma el concepto de virus chino. Bueno, a ver, está perfecto que los profesionales tengan posturas diferentes, no nos alarmemos. Tiene una postura Fernando, tiene otra postura Diego, tiene otra postura Carlos, tiene otra postura López, digo, es natural. Lo que yo aprendí de este mes y medio de periodismo epidemiológico es que encontré más certezas en las ciencias sociales que en las otras. ¿Y sí? ¿No? Ustedes se ríen los médicos porque digo eso. Quiero contar porque nos llegan, a Paulo, a mí nos pasó, mucha gente que nos escribe que se encuentra varada en el exterior o que se encuentra, no necesariamente argentinos, o sea, a mí me pasó hoy de hasta gente de España, nos ha pedido, por supuesto tratamos de ayudar, trataremos el lunes de ver si hacemos un informe difundiendo los casos. Total. La gente nos escribe además en una situación pobre, situación verdaderamente, pero no solo argentinos. En el exterior, el doctor López dijo algo que a mí me resultó interesante. Dicen que hay alrededor de 20.000 argentinos buscando regresar. Es una situación de los países, naturalmente, con gran circulación del virus. Dice, es una situación muy particular que hay que atender porque esas personas cuando regresen tendrían que ir inmediatamente a aislamiento. Tendrían que estar, no sé, lo más cerca del aeropuerto posible y quedar ahí por 14 días mínimo. Hoy hice una llamada porque hay gente que está con este serio problema y nuestros teléfonos los consiguen y nos llaman desde cruceros, de aeropuertos. A mí me da vergüenza, digo, ¿qué podemos hacer nosotros? Y hoy consulté, ¿y sabes qué me dijeron consulado? Hay diferencias. La persona que se encontró en cualquier parte del mundo con este problema desde hace un tiempo y no pudo regresar, y personas que viajaron lunes, martes, miércoles, sabiendo que venía la cuarentena. Y otras problemáticas, Diego Montes de Oca tiene un tema que me resulta interesante, que es que vamos a empezar a tratarlo ya más la semana que viene, que es la cuestión emocional. Porque seguimos contando cómo es el aislamiento, qué viene, pero cómo lo receptamos, que también va de la mano con lo que decía Fernando, que tiene que ver con no tratar al positivo o al sospechoso, no es un delincuente. Digo, porque no es una persona a la que, si no cumple la cuarentena, sí, le matamos un teléfono, lo denunciamos, pero siendo un positivo, no es que la sociedad lo descarta, no tenemos que tratarlo así. Si te da positivo, ¿y cómo fue a trabajar? Por ahí no lo sabías. Claro, lo que decía es lo siguiente. Cuando yo dije que tenemos una oportunidad y hay que sacar siempre el lado, tratar de sacar el lado bueno, es que nosotros en la casa tenemos muchos abuelos que pueden tomar dos actitudes. Una actitud es entrar en pánico, cerrarse, ver todo el día noticias de coronavirus, ponerse un alcohol en gel en la mano y angustiarse, que eso va a hacer que sufra mucho más, que le bajen sus defensas, que estén menos preparados contra el coronavirus. Entonces, el consejo es que es el momento y la oportunidad para que esa persona pueda decir, che, esto le saco el lado positivo. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo ser más solidario? Y ahí entra toda la familia, que es a los que tenemos que cuidar los abuelos. El nieto, un llamado de un nieto a un abuelo es salvador. Ayuda. Agarramos y llamamos por Skype. Abuela, me enseñá la receta que vos hiciste los tallarines cuando... Meri, 1 hora preparando la receta. Entonces, esa actitud de esa gente... Sumo a lo que decís. El ideal es 2 o 3 llamadas por videollamada. Los abuelos ya saben manejar los celulares, han aprendido. Y no hablarles, ¿te sentís bien? ¿Tenés fiebre? No. Hablarles de otra cosa, la receta, la foto, ¿viste tal película? Estar cerca, aunque sea tecnológicamente. Y sepa que ese abuelo que no puede entrar el coronavirus por la ventana si hace el aislamiento y hacer desastres. Está bien, pero eso hace que uno no los pueda ver. Bien, esperen que me voy a Corea. Me voy a Corea, creo que a Seúl. Allí está Florencia Garré. Es argentina, es estudiante. Bueno, es el modelo hoy que todos miramos, ¿no? ¿Qué hizo Corea? ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Florencia, sos muy joven. ¿Qué edad tenés? Sí, tengo 20. Estoy ahora en Jeonju. No estás en Seúl, estás en el sur. Estuve 2 semanas en Seúl. ¿Y hace mucho que estás en Corea? No, desde el 26 de febrero. Justo llegaste ahora. Y te quedaste ya. Sí, ya me quedo hasta julio más o menos, si es que puedo volver.
O sea, ¿te quedabas igual hasta julio por lo que estás estudiando o vos decidiste prolongar la estadía por todo esto? No, me quedo hasta julio porque tengo una beca de intercambio por todo el semestre, así que me quedo hasta esa fecha, pero bueno, no sé cómo va a estar la situación en Argentina. Y vos estando en Corea y viendo, leyendo lo que pasa en Argentina, ¿dónde te sentirías más cómoda? Estando en Corea, en la hipótesis que pudieras volver, podrías volver, pero debe ser un chino volver a Argentina hoy. ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿Ahí en Corea o estando acá con nosotros? Y en realidad acá en Corea, pero bueno, también me gustaría estar con mi familia ahí por todo lo que están atravesando. Pasa que acá la cultura es totalmente distinta. Acá la gente, una vez que está enferma, sale a la calle con barbijo igual, por más de que haya coronavirus o no. Mira. En Argentina no tienen esa precaución. La gente sale a la calle igual, no está respetando la cuarentena, por lo que me cuentan en mi casa. Así que lo veo medio complicado. Contanos, vos sabés que Corea en este momento es un modelo que el mundo mira porque pudo contener la pandemia. ¿Cómo es la vida diaria hoy en Corea? ¿Está todo abierto? ¿Está todo aislado? ¿Cómo es? Sí, yo ahora que estuve 2 semanas en Seúl pude visitar todos los atractivos turísticos sin problema. No había de todas formas mucha gente en la calle, la gente se guardaba bastante, pero todas las personas que estaban en la calle generalmente usaban barbijo. En todas las paradas de subte o en cualquier lugar que vos fueras había alcohol en gel. En shoppings, por ejemplo, te toman la fiebre. Y bueno, lo que dicen que están haciendo acá son muchas muestras. Hay una aplicación donde vos pones tus síntomas en caso de que tengas alguno de los síntomas y el médico te los confirma. Si ven que puede llegar a ser coronavirus, te hacen pruebas gratuitas, pero es todo dentro del auto. O sea, viene alguien con toda la protección, te hace la prueba y después a las 24 horas tenés tu resultado. 24 horas Así en el que- auto. Es lo que contó Gini. O sea, Sí. te lo hacen en el auto y a las 24 horas resultado. Ajá. Sí, así Más que rápido, ¿no? que acá. obviamente es otro tipo de tecnología, están mucho más avanzados que nosotros, Y- pero bueno, Y la gente se cuida sociedad, más también. y Florencia, la sociedad coreana está preocupada, la televisión se ocupa del tema, los medios, la gente. No, la gente se ve muy tranquila por la calle, de hecho hacen su vida normal, salen con niños, todo, pero como les digo, tomando todas las precauciones posibles. Que eso es también lo que pasa allá, que hay como mucho miedo. Acá la gente no se ve con miedo. Se resguarda, se cuida, pero sigue haciendo sus actividades. ¿Y no hay restricciones Se han suspendido ya? marchas, No. conciertos. Ya no. No las que hay acá. Sí, no, a ver, no. Gustavo, Florencia, sí. En algún momento hubo cuarentena ya y en ese caso, ¿cómo se llevó adelante? Por lo que tengo entendido, el gobierno instaba a la gente a quedarse en sus casas. De hecho, acá en la universidad a mí me dijeron que sí, que no hacía falta que hiciera cuarentena porque había estado en Corea, pero que si había estado fuera de Corea durante 15 días anteriores, que tenía que hacer cuarentena. Pero lo que hicieron fue eso, suspender las clases. Estamos teniendo clases online y parece que vamos a tener una semana más a partir del 31 también. Pero, por ejemplo, no se hizo la marcha por el Día de la Mujer y se han suspendido muchos conciertos. Bueno, le llegó Mirá. un poco antes, ¿no? Claro, También, claro. Una pregunta Sí, que sí, tiene sí. que ver con lo que está pasando acá y tiene que ver con la gente con miedo a decir que es positivo. Cuando una persona es positiva en Corea o en las situaciones en las que vos te encontrás, ¿cómo se lo trata? ¿Cuál es el protocolo cuando alguien se determina positivo? Por lo que tengo entendido, una vez que se determina positivo, tiene que hacer cuarentena obligatoria por 14 días y como ellos tienen la aplicación, el gobierno como que tiene su ubicación. Entonces, si están fuera de la casa, los van a buscar. Ah, tienen la ubicación. Claro. Es una- Digamos, para- está, El está GPS. geolocalizado. ¿Cómo, Exacto. Eso lo cómo pregunté. está geolocalizada la persona que está enferma y tiene que hacer cuarentena en su casa? ¿A través del teléfono móvil? ¿Cuál Claro, es la móvil. manera? Sí. Claro. Es a través del teléfono móvil, por eso según en la ciudad que vos estés, te llegan como todos los casos que hay diarios. Y tenés la por obligación eso de mucha gente se estar quejaba conectado. O sea, que la gente Claro, no se lo quejaban oculta, porque la sino que primera además privacidad. está obligada a decirlo. No solo no lo oculta, Sí. está obligada a decirlo. Claro. Y la reacción de los vecinos, por ejemplo, yo tengo un vecino con coronavirus, es, ¿lo señalo, lo escracho o lo ayudo para que pueda pasar esa cuarentena?
La verdad que yo no tendría idea, no te lo puedo contestar porque no he estado con gente que esté en contacto. El foco principal acá fue en Daegu, que es una ciudad que está al sur, y se enfermaron por una mujer que vino de China y contagió como toda una secta religiosa. Entonces el foco fue en esa ciudad y quedaron todos aislados. Se les hizo pruebas a todos los miembros de la comunidad religiosa y quedaron todos, esa ciudad quedó aislada. En Seúl viven más de 5 millones de personas y habían, no sé, 200 casos solamente. Entonces como que no era relación el número. Florencia, muchos marcan el país donde vos estás como uno de los ejemplos, Taiwán. ¿Cómo fue el sistema normativo para la gente? ¿Con multas? ¿Con la posibilidad de un arresto como pasa hoy en la Argentina? ¿Cómo hicieron que se cumpla para aquel que no está infectado y tuvo que permanecer en su casa y tal vez no cumplía? Acá en realidad la cultura es muy distinta, como les decía anteriormente, o sea, la gente cuida a los demás y se cuida a sí misma, entonces no tuvieron que hacer tantos controles como está pasando ahora en Argentina. De todas formas, con esa geolocalización los iban a buscar la policía, pero la gente acá se cuida y cuida a los demás. Y cuida a los eso demás. Es lo más importante. Eso es otra cultura. Florencia, yo te quiero agradecer. Pensaba hoy, no sé si quizás Corea, quizás Japón, Singapur, Taiwán, Vietnam. Digo, hoy miraba y números bajísimos de contagio. No tanto Corea, que tiene 8.000. Bueno, la India, toquemos madera. Pero la India no entra justo lo que voy a decir, pero es verdad, la India es todo un tema. Con una densidad poblacional brutal que todos tememos. Tremenda. Ahora digo, el caso de Taiwán, de Corea, de Singapur, de Vietnam, evidentemente hay una cultura de darle mucha importancia a la salud privada y pública y están preparados para este tipo de situaciones, me parece. Más preparados que Occidente. Me pareció, más allá de que obedecen cuando se les manda una cuarentena, seguramente si revisamos, no lo sé, esto lo intuyo, la inversión, me mira Regazzoni, la inversión PBI salud debe ser más alta que en muchos países, si revisamos. PBI más alta, Sí, pero aún con PBI más alto, el porcentaje que destinan a salud debe ser más alto que en otros países. Florencia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Florencia Garré, estudiante argentina, está allí en Corea. Tarde no, deben ser 10, 11 de la mañana en Corea. 10, 11 de la mañana. Confirmando que acá la Secretaría de Innovación Pública está desarrollando esa misma app y qué bueno. Está desarrollando esa misma app y que podría estar en breve ya para bajarse en los teléfonos. O sea, básicamente, tengo fiebre, que las 3 cosas son fiebre, tos y dificultad de respiración. Sí, porque las 3 cosas, además me contaban que el 107 está colapsado, entonces necesitaban hacerlo en forma natural. Quiero tocar un tema, si me permiten, quiero tocar un tema tabú, aprovechando a los doctores y aprovechando a Noriega. A ver. Tema Malbrán. Porque la verdad, uno como periodista recibe muchas consultas en el día. Hay en Argentina 158 casos, nosotros no sabemos, nosotros contamos lo que corresponde, que es el documento oficial. Yo no tengo. No hay 158 casos. Vos decís que no hay. Y evidentemente, sí. Digo, ¿por qué suponemos que hay casos endógenos y no lo sabemos? Porque a la gente que tenía características endógenas, que no conocía a una persona que había viajado o que no había viajado y se sentía mal, no la medían, no le hacían el test. Entonces, si esa persona estaba infectada, no lo tenemos registrado. Yo sé que hay Diego lo contó acá hace 4 días eso, que no lo sabíamos y nos enteramos por Diego, no lo sabíamos lo que acabas de decir vos, nosotros no lo sabíamos. Digo, sé que provincias grandes tienen de 200 a 300 testeos esperando. Sí, claro. No sabemos cómo van a dar. Pueden dar en categoría sospechoso, que es lo que decía antes Fernando y lo que decía López, que esos sospechosos están ocupando camas en hospitales y sanatorios que no debieran. A ver, todo es una cadena. Si tardo mucho en el testeo, ocupo el sistema de salud con gente que probablemente dé negativo. De todos modos, la estrategia que se está utilizando es la estrategia que se decidió del gobierno con todo el comité de expertos. Y no está ni bien ni mal, es una estrategia, porque no es lo central. Lo central es lo que se hizo con la cuarentena. O sea, la realidad es que para mí, el reporte que vos citaste al principio y la decisión del presidente fue lo más importante que se hizo por esta epidemia en los últimos 2 meses.
no esperar, o sea, ante la incertidumbre, vos en medicina optás por estar seguro que no ocurra lo peor. Vos no tratás nunca a un paciente. No, me queda claro. Lo que yo te entendí es que vos querés que sea más duro todavía. La cuarentena tiene que ser estricta, porque la cuarentena se basa, solamente tiene sentido, semejante sacrificio y semejante, si vos estás pensando que realmente hay circulación de baja intensidad, porque todas las epidemias tienen una curva exponencial, con lo cual al principio siempre son de baja intensidad. O sea, no hay un solo país donde no ha ocurrido eso. Perdón. Esto se cambiaría cuando en algún momento de alguna semana, porque me están prometiendo a mí, hace una semana que escucho que llegan los kits, que en Malvern no va a ser el único instituto donde esto se va capacitando. Y además me parece injusto lo que se está hablando. Malvern es un instituto muy serio, con excelentes profesionales. No, pero digo, viste, esta crítica parece que uno estuviera, que hay gente muy, muy valiosa trabajando de años en el Malvern. La fecha originaria del 27 para la descentralización de los kits en las 6 provincias. No, pero si tenemos esta app que vos decís, la están terminando de desarrollar, que es muy importante, más que tengamos otros institutos donde se hace el estudio, nos va a permitir... Si se descentraliza y llegan los kits, la vocación y voluntad es testear aún a aquellas personas que no tengan sintomatología compatible, por lo menos agrandar lo que se está haciendo ahora. Débora, la clave ahora que vienen los casos autóctonos, que no, o sea, no van a ser importados ni contactos, es empezar a testearlos. Porque si yo empiezo con fiebre, dolor de garganta o tengo dificultad para respirar y hay casos autóctonos, tengo que hacerle el test. Pero el desafío de ahora es consultar temprano, claro, algo para práctico, que te hagan Diego, el test. algo práctico. Sí. Yo tengo 2 otorrinos. Me dicen, tengo el consultorio colapsado porque cualquiera de nosotros, por los cambios y la época, o tenemos tos, o tal vez algo en la laringe, algo en la faringe, y vamos corriendo y ¿sabés qué le dicen? Doctor, si no me hace un hisopado yo no estoy tranquilo. Lo que y pasa eso que ahora, no es lógico, que todos nos hagan un hisopado. Pero ahora va a justificar porque vamos a tener casos autóctonos. Entonces ahora sí vamos a justificar. Ahora yo hago perdón, no digo, esto es una decisión de ustedes, son los que saben del sistema sanitario. ¿No tendría que permitirse permitirse. ¿Sabes a dónde voy? Obviamente. Que yo voy y me lo pago. ¿Un privado? Pero no hay ninguna duda. Mira, si hay algo... No, está prohibido. Todo centralizado. Está prohibido. Hoy, si está pasando, hoy no se la hace. estrategia de diagnóstico pasó a un segundo plano. Es importantísimo. Pero lo que se hizo es tomar una decisión, la más drástica de todas. No hay nada más drástico que lo que lo está haciendo. Yo digo, no sé... Se la tomó con una presunción, como había que hacerlo. Porque todo ayuda, me parece, en el momento que... Todo ayuda. Entonces, aquellos que pueden pagarse el estudio privado, no sé cuánto costará. 6.000 decían, unos 6.000 pesos. ¿Cómo me cuesta 5.000 pesos? Hay gente en Argentina, mucha gente que se lo puede pagar. Sí, claro. Y si esa gente que por supuesto tiene, estoy hablando de que tiene tos o fiebre, no, estoy aburrido en la pileta, pero como me aburre la cuarentena voy y me hago un... No, porque me puede dar negativo hoy y cuando tengo síntomas de día te puede dar positivo. Pero además bajo las condiciones. Es el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense vienen 4 veces más habitantes que en la ciudad de Buenos Aires. Y ese es el lugar de mayor concentración del país. La realidad es que la estrategia que se adoptó ahora es la correcta, la cuarentena. Sin esperar al tema del diagnóstico, porque ya no hay tiempo. Porque se tomó en cuenta las proyecciones matemáticas, que es lo que se hace en cualquier país serio, y se tomó una decisión concreta. Bien. Eso es lo que hay que hacer. Y las medidas económicas van a salvar tantas vidas como las medidas sanitarias. Bien, a ver, repitamos, se estará publicando ahora, si no se publicó en el boletín oficial, lo que explicaron Gustavo y Paulo, que son más excepciones. En realidad lo de Gustavo no es más excepciones, es otra más importante. Sí, en realidad tiene que ver con cuestiones económicas. Los pagos de tarjeta de crédito, todos los vencimientos de tarjeta de crédito de acá al 31 de marzo se posponen. Y todas las deudas bancarias que vos tengas, si tenés una deuda, antes eran solamente las deudas con el ANSES, ahora son todas las deudas privadas también, se posponen. Luz, agua y gas considerados servicios esenciales para la población, no te lo pueden cortar, no lo pueden cortar, por más que haya falta de pago hasta que termine el aislamiento social que se ha dictado. Y con respecto a la cantidad de casos detectados, lo más importante para el nivel médico no es decir cuántos casos están detectados, sino ver los casos graves y los casos que se murieron. Y poder diferenciar. Hasta ahora coincide con la mortalidad global los casos detectados con la media. Bien. Y los restaurantes y casas de comidas rápidas que pueden funcionar, pero no podés funcionan por delivery. Solamente. Bien, nos vamos, estamos ya pasados. Ya viene Animales Sueltos. Mañana no, mañana es sábado. Quiero toquemos madera, no.
no trabajamos, y tampoco el domingo. Estaremos el lunes en la radio a las 6 de la mañana y aquí con Intratables el lunes 21:30. Chao, gracias por todo.